El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y les invito, a partir de este momento, ponga toda su atención mientras meditamos, mientras reflexionamos en la palabra del Señor. Libro del profeta Zacarías, el capítulo 3 y el verso número 9. Zacarías, capítulo 3 y el verso número 9. Zacarías 3:9. Porque he aquí que yo mismo grabaré aquella piedra que he puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. Amén. Eso es lo que está escrito ahí en la palabra de Dios. Me gustaría que lo leyéramos también en la traducción de Reina y Valera del 60. Reina y Valera del 60. Zacarías 3:9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Bajo el título, El Divino Profeta, vamos a orar y pedimos al Señor que nos ilumine espiritualmente. Su palabra la podamos comprender con el sentido espiritual que ella tiene. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Dígale al Señor que le hable hoy al corazón. Bendícenos, Señor, por tu palabra. Habla, Señor, a nuestro corazón. Nuestro entendimiento espiritual, Señor, ábrelo. Quita toda tiniebla. Quita toda oscuridad mental, espiritual. Quita, Señor, todo aquello que obstaculiza que nosotros podamos recibir tu palabra y podamos entenderla con un sentido espiritual. Guíanos con tu Espíritu Santo y edifícanos, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y el pueblo dice: amén. Amén. Tome su lugar, hermano. Vamos a enfocarnos entonces en lo que Dios quiere hablarnos en este día. Vamos a poner atención, toda nuestra atención, para tratar de retener también esta palabra y ponerla por obra. Escuchemos lo que aquí a manera introductoria queremos compartir. Mucha atención, por favor. La Biblia nos revela que Dios, para proclamar su voluntad, llamó, capacitó y envió a un grupo de personas a los que se les denomina profetas. Amén. Dios siempre ha querido comunicarnos su voluntad. Dios siempre ha querido comunicarnos su palabra. Al principio, ustedes pueden ver cómo desde el libro de Génesis vemos a un Dios intentando acercarse al hombre. Una vez que Dios creó al hombre y lo bendijo, la palabra de Dios nos enseña que el pecado causó una separación entre el hombre y Dios. Pero Dios de inmediato reparó ese problema, lo restauró
Y Él nuevamente estableció comunión entre Él y nosotros. Dios llama a varios personajes importantes en la Biblia, como Noé, como Abraham, Moisés, muchos otros más, siempre con ese propósito: usarlos para que ellos se convirtieran en portavoces, en comunicadores de su palabra a su pueblo. A esos portavoces la Biblia les llama profetas. Un profeta es un portavoz de Dios, alguien que porta la voz de Dios y la comunica. El primer profeta en la Biblia, el primer profeta que uno puede identificar en la Biblia es Abraham. Abraham es llamado profeta. Luego Dios llamó a Noé, y Noé tenía la terrible comisión de parte de Dios de informarle a todo el género humano que existía en ese momento la decisión que Dios había tomado de exterminar la tierra, hundir la tierra en un diluvio de aguas. La Biblia dice que Noé fue un pregonero de justicia, pero la humanidad no le creyó, solamente su familia. Y Dios respaldó la palabra de ese pregonero. Dios respaldó el pregón de Noé, cumpliendo lo que dijo. Más tarde nosotros vemos cómo Dios llama a Abraham. Y Abraham es llamado por Dios de una tierra pagana, una tierra donde se adoraban ídolos. Dios tenía un propósito con Abraham y lo cumplió. Más tarde vemos cómo Dios llama a Moisés. Y Moisés también recibió de parte de Dios una comisión. La Biblia dice allá en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio que Moisés era un profeta, un portavoz de la palabra del Señor. Y en ese mismo pasaje dice la Escritura, Deuteronomio 18, que Dios levantaría a un profeta como Moisés, el cual enseñaría al pueblo su palabra. A partir de Moisés, Dios sigue llamando hombres para darles a conocer su propósito, su voluntad, su palabra. La Biblia nos enseña que el movimiento clásico del profetismo nace con un varón llamado Samuel. El profetismo clásico nace con Samuel. Y Dios siguió llamando profetas. Unos escribieron su mensaje, su pregón, su testimonio, lo escribieron, otros no. Entre los que escribieron encontramos a Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel. Los eruditos bíblicos llaman a estos profetas los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel.
Ellos profetizaron antes de que el pueblo de Dios fuera llevado en exilio a Babilonia. Otros cuando ya estaban en el exilio babilónico, cautivos allá bajo el imperio del rey Nabucodonosor. Y Dios siguió llamando, y algunos de ellos escribieron su testimonio, escribieron su mensaje. Entre ellos Jonás, Joel, Amós, Abdías, Oseas, Miqueas y Zacarías. El texto que acabamos de leer lo escribe un profeta llamado Zacarías. Zacarías. Junto con Zacarías, cuya profecía Dios la envió a su pueblo después que regresaron del cautiverio babilónico, encontramos a otros profetas como por ejemplo Malaquías y Ageo. Ellos profetizaron al pueblo después que regresaron de Babilonia, se establecieron en la provincia de Judea, cuya capital era ocupada por las tribus de Judá y Benjamín. Ellos regresan. Los reyes medopersas contribuyeron al propósito de Dios revelado por estos profetas. Los reyes medopersas contribuyeron en el proyecto de la reconstrucción del templo de Jerusalén, templo que había sido destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero no solamente el mensaje de los profetas les estaba haciendo un llamado a reconstruir el templo, ellos también reconstruyeron la ciudad misma, reconstruyeron el gobierno civil, reconstruyeron el sacerdocio, y aún hombres como Esdras ayudó en la reconstrucción del ministerio sacerdotal del pueblo de Dios. En los días en que Zacarías era el profeta que Dios estaba usando para dar a conocer su palabra a su pueblo, el sumo sacerdote se llamaba Josué. Así está traducido su nombre ahí en ese pasaje, Josué. Josué no es el personaje patriarcal que sucedió a Moisés. No, aquí estamos hablando de otro personaje que lleva el mismo nombre, Josué. O en algunas traducciones no dice Josué, dice Yeshua. Yeshua. Así dicen otras traducciones. O este es el nombre hebreo. Josué es la traducción del vocablo o expresión hebrea Yehoshua. Yehoshua es traducido como Josué. Es interesante notar que este es el mismo nombre que le fue atribuido por el ángel Gabriel a nuestro Señor y Salvador. El ángel Gabriel fue el mensajero que Dios usó y al que Dios envió para que le dijera a la Virgen María que iba a nacer de ella un santo ser, un santo varón llamado Jesús. Jesús es la traducción al griego del nombre hebreo Yehoshua, pero contraído. No se dice Yehoshua, sino Yeshua. Yeshua. Yeshua es traducido al griego como Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. No es casualidad que lleve el mismo nombre del sumo sacerdote del tiempo del profeta Zacarías, tiempo que se vivió después que ellos regresaron del exilio babilónico, unos 400 años
antes de nuestra era cristiana. En este texto nosotros vamos a aprender aquí dos cosas interesantísimas. Además de lo que usted está oyendo, ¿no? Hubo una transición en el liderazgo del pueblo. Hubo una transición. ¿Quiénes eran los portavoces de Dios, los profetas? Todos en su mayoría se habían descarriado. Entonces Dios tiene que tomar la determinación de escoger a otro tipo de personas, a otro tipo de mentores, de líderes espirituales que llevaran la voz, su voz a su pueblo. Como no había, excepto los profetas que mencioné, Zacarías, Malaquías y Ageo, como no había quien lo hiciera, entonces Dios llama a otro tipo de personajes. Se da una transición. Ahora el liderazgo, ahora quienes iban a comunicar la palabra de Dios no iban a ser los profetas, sino los sacerdotes y los maestros, a los que históricamente se les comenzó a llamar rabí o rabinos, maestros, como Esdras, por ejemplo, que no era profeta, pero sí era un sacerdote y un poderoso escriba, intérprete y maestro de las escrituras. Entonces se da una transición, pero el espíritu profético que estaba en los varones, que eran los portavoces de Dios inicialmente, ese espíritu profético se lo trasladó Dios a los que ahora iban a ejercer el sacerdocio y el magisterio. ¿Cómo sabemos eso? Porque allí está escrito que el Señor grabó sobre una piedra preciosa, hizo una grabadura en esa piedra preciosa que se cree que es un diamante. Grabó sobre esa piedra preciosa, grabó una expresión, 7 ojos. Cuando uno se mete a estudiar en profundidad de eso, uno se da cuenta que lo que grabó Dios no fue la expresión 7 ojos, sino que Él grabó sobre cada una de las facetas que tiene un diamante, que son 7, grabó un ojo. Un ojo. ¿Por qué? Porque la principal cualidad de un profeta es que tiene videncia. Un profeta ve proféticamente los eventos que van a ocurrir en el futuro. Los ve con anticipo. Y no grabó Dios 4 ni 5 ojos sobre ese diamante, esa piedra preciosa. Dios grabó 7 ojos. 7, recuerde, en numerología bíblica es el número de la perfección divina. Es decir, perfecta visión, visión espiritual, visión profética, visión escatológica, visión futurista. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Estoy hablando con gente entendida? Y si no, ore ahí, Señor, ore mentalmente. Padre, abre mi mente. No quiero que la mente se me estalle, Señor, con lo que el pastor está diciendo. Abre mi mente, yo pueda entender tu palabra. Dios transfirió el espíritu de la profecía de los profetas ahora a los sacerdotes y maestros como Esdras. Y eso permaneció así hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Eso permaneció así
hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. El liderazgo, las personas que eran los maestros de Israel, eran los sacerdotes, pero ya no se llamaban Cohen o sacerdotes, sino que se llamaban rabinos, maestros. A Jesús, ¿cómo le llamaron durante los días de su ministerio? ¿Cómo le llamaron? Maestro, rabí, porque Jesús vino a desarrollar un triple ministerio. Él vino como profeta, vino como sacerdote y vino como rey. Por eso no es casualidad que a Jesús le llamara maestro, rabí, maestro, rabino, maestro. A su nombre, a su nombre. Continuemos. El ministerio de los profetas como portavoces de Dios se desarrolla a lo largo de todas las escrituras. El profetismo clásico se inició con Israel con el profeta Elías y terminó con Juan el Bautista. Bueno, Elías fue sucesor de Samuel. Académicamente sabemos que fue Samuel, porque Samuel incluso fundó una escuela de formación para los que iban a ser los profetas del pueblo. Después, históricamente, después de el tiempo del profeta Samuel, entonces se levantó el profeta Elías. Ahora, Samuel escribió, Elías no. Luego de Elías se levantó Eliseo. Eliseo tampoco escribe, pero Dios lo llama para que fuera profeta a su pueblo. Entonces, por eso estamos diciendo, empezó con, académicamente, técnicamente empezó con el profeta Samuel. Ahora, ambos, Samuel, Elías, fueron directores de la escuela llamada los hijos de los profetas. Eliseo también dirigió esa escuela. Así que todos los profetas en Israel iban a una escuela de formación, a una escuela de capacitación. Esto es un ejemplo para este tiempo contemporáneo, para que entiendan todos los que son llamados a este ministerio, entiendan que esto no es solamente abre tu boca, hijo mío, que yo la llenaré. No, hay que ir a capacitarse, hay que ir a sentarse a los pies de un maestro lleno del Espíritu, lleno de la palabra, que nos enseñe la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué cree usted, mi amado hermano, que hoy en día hay tanto falso profeta? ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios. Y cualquier locura que se les venga a la mente, ellos inmediatamente la comunican como si eso fuera palabra de Dios. Un profeta tiene que ser un estudioso de la Biblia, de la palabra de Dios. Un profeta no es alguien que vive por ahí exaltado, ¿verdad? Buscando manifestaciones espirituales de poder, de gloria, buscando la super, hiper, mega unción para luego decirle al pueblo, así dice el Señor. No, Señor, no es así. Aterriza, pon los pies en la tierra y tu corazón ponlo en la palabra de Dios. El profetismo nace aquí, y a lo largo de toda la escritura uno puede ver cómo Dios sigue usando a los profetas. El vocablo profeta viene del hebreo naví, y si nosotros sumamos el valor numérico de las palabras, de las letras que conforman esta expresión, naví, te resulta en 9. Naví en hebreo, las letras que conforman esta expresión suman 9, y 9 en las escrituras transmite también un símbolo muy interesante. Hay otra palabra en la Biblia que tiene también el mismo valor, y no es cualquier palabra. La palabra Naví tiene el mismo valor numérico de la palabra Emet.
que se escribe con la primera, la última letra y la letra de todo el medio del alefato hebreo. Emet se escribe con las letras Aleph, Men y Taf. Primera, la letra de todo el medio, y la última del alefato. Si usted suma el valor numérico de estas tres letras con el valor numérico de las letras del vocablo Naví, que es el vocablo para profeta, le da exactamente 9. ¿Qué podemos entender? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos inferir aquí inmediatamente? Esto es una revelación, esto es un rema del Espíritu, producto del estudio de la palabra. Todo el que es un profeta de Dios anuncia la verdad de Dios. Por eso, un falso profeta no puede anunciarte la palabra de Dios. Te está anunciando es la mentira del diablo. Un falso profeta nunca te va a decir la palabra verdadera de Dios. Te va a enseñar es la mentira del diablo. Y esa mentira te va a llevar a la muerte, te va a llevar a la condenación. Así es que ponga atención a los profetas que usted está escuchando, porque si usted está escuchando profetas que no le están diciendo la verdad de Dios, tanto ese falso profeta como tú que lo estás oyendo y estás creyendo en él, te vas para el infierno. Si no te arrepientes y empiezas a escuchar la voz de Dios a través de los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos profetas de Dios. Y usted por la internet, usted encuentra catálogos de gente que se dice que es profeta. Pero cuando uno examina el mensaje, uno se da cuenta que esto es puro bla bla bla. Esto es pura mentira, pura charlatanería. Adivinación, adivinos es lo que son, que no se han arrepentido. Y están usando los asuntos de la fe, los están usando es como un negocio para lucrarse. Pero le digo, si no se arrepiente, justo con ese falso profeta se van también todos los que lo siguen. A su nombre, a su nombre. Continuamos. En el nuevo pacto comenzó con el Señor Jesucristo y concluirá con los 2 testigos de Apocalipsis 11 al final de la gran tribulación. Escuche, el ministerio profético en el nuevo pacto comienza con el Señor Jesucristo. Ya les dije, Él vino como sacerdote, como rey y como profeta de Dios. Y va a terminar con 2 poderosos testigos, así lo tradujo Reina y Valera en el capítulo 11 de Apocalipsis. En realidad son heraldos, son pregoneros. El vocablo que se usa allí es el vocablo sinónimo de profeta. Son 2 poderosos profetas, y con estos 2 poderosos profetas va a terminar el ministerio profético en el nuevo pacto. ¿Está claro el asunto? ¿Con quién comienza? Con el Señor. ¿Y con quién termina? Con los 2. Entonces, quiere decir que en este tiempo aún todavía podemos escuchar la voz de Dios a través de profetas que Dios ha llamado y ha constituido. Ministerio profético está vigente. El espíritu profético Dios lo sigue grabando en el corazón de algunos siervos a los que Él llama y les da ese espíritu profético. Efesios 4:11 lo confirma. Efesios 4:11 dice: y Él mismo Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, dice, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El ministerio profético está vigente, igual que el ministerio de los apóstoles, igual que el ministerio de los maestros, igual que el ministerio de los evangelistas, igual que el ministerio de los pastores. Amén, hermanos. Continuamos. Nuestro Señor Jesucristo, en su encarnación,
desarrolló básicamente su ministerio como sacerdote y rey, pero también como el más grande de todos los profetas, puesto que él anunció, profetizó, proclamó las buenas nuevas de salvación traídas del reino de Dios. Amén. ¿Qué fue el mensaje que Jesús anunció? Mensaje del reino, la buena nueva de salvación que nos vino del reino de Dios. En ese sentido, Él es un portavoz de Dios, es un portavoz del reino de Dios. Jesús fue enviado para hacer eso. Entre las cosas que hizo, porque Él no solo anunció, Él también enseñó, Él también profetizó, Él también sanó a los enfermos, Él liberó a los endemoniados, Él también prometió enviar su espíritu para todo aquel que creyera en Él. Así es que el ministerio cristiano, el cristianismo, por eso es que está en vigencia, porque estamos llevando a cabo la tarea que Jesús le encomendó a sus seguidores, a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesucristo acá? Dios a usted lo puede llamar también para cualquiera de estas tareas, cualquiera de estos roles. Y ojo que Dios está llamando hoy en día a familias completas, familias enteras. Porque es que, mira, entienda algo, Dios tiene su cuento con la familia. No de balde es la primera institución cristiana que Dios estableció, la familia. La familia es la primera institución piadosa, la primera institución cristiana que Dios estableció. Continuamos. El profeta Zacarías nos revela en este pasaje cuáles son las cualidades que Jesús el Mesías debía tener como profeta divino. Amén. ¿Cuáles son entonces las cualidades, tomando como patrón, como tipo, al Señor Jesucristo que debe tener un profeta contemporáneo y un profeta de hoy? Número 1. El divino profeta sería enviado de Dios. Tienes que ser enviado de Dios. Dios te llama y luego te envía. 2. El divino profeta expiaría el pecado de la nación santa. Él expió el pecado. Él, como el más grande de todos los profetas, él hizo expiación por el pecado del pueblo. 3. El divino profeta tendría pleno entendimiento. Tendría pleno entendimiento, plena visión. Y número 4. El divino profeta sería establecido para unificar al pueblo. Él unificaría al pueblo. Unificaría al pueblo, a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba dividido. Entonces, aquí tenemos que aprender algo que es un principio importante. El mensaje de un profeta contemporáneo, un profeta de Dios, un divino profeta, no puede ser un mensaje que traiga confusión y división a la familia, ni al pueblo, ni a la nación. El mensaje profético, cuando viene de Dios, en la boca de un siervo de Dios, tiene que unificar al pueblo. Tiene que promover la unidad del pueblo. A su nombre, a su nombre. Enfoquémonos entonces en la primera virtud, la primera cualidad. El divino profeta sería enviado de Dios. Enviado de Dios. O sea, no se autollama. El profeta no se autollama, como muchos hoy lo hacen. ¿Ves? Se autollaman. Un día están en una iglesia, ¿entiendes? Ahí está orando el pastor por ellos. Les está instruyendo, les está enseñando. Al día siguiente hay una profecía. ¿Ves? Y ni siquiera es dada por el pastor, porque si fuera dada por el pastor de la iglesia, ok, listo, no hay problema. El pastor es el mentor de la iglesia, es el dirigente número 1 de cualquier iglesia cristiana. Estas profecías a veces se reciben de gente que viene de afuera, o son profecías que recibe la gente cuando va a eventos públicos, shows, espectáculos evangélicos públicos. Entonces allá cualquier inescrupuloso que va a predicar allá a ese evento por una ofrenda, una buena ofrenda, y por ganar algo de fama y de popularidad, algo de ovación, de aplauso, va y viene y suelta profecías a la lata de una manera irresponsable.
Entonces viene y le suelta la profecía al hermanito este que estaba en la iglesia, recibiendo la administración, la enseñanza, la instrucción del pastor. Y allá le dicen que él es profeta llamado por Dios a las naciones. Llega a la iglesia un día: pastor, yo estuve en esta campaña y a mí me dijo, el predicador que estaba allí me dijo que yo era profeta a las naciones. Yo soy profeta. Así es que lo siento, ya usted aquí no me va a ver más congregado en esta congregación, porque yo voy a servirle a Dios como profeta a las naciones. Y allá va, pobre desgraciado ese. Eso pasa y pasa muy frecuentemente, ¿oyó? Más de lo que usted cree. Está pasando. Yo conozco cantidad de gente que se autollama o lo han engañado con una falsa profecía. Conozco a cantidad de... Y yo sé también cómo termina. Yo sé cómo termina. Sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo de supervisión, metidos en escándalos horrorosos, desviados de la fe y finalmente por allí hasta presos algunos, con problemas con las autoridades civiles, problemas con la iglesia, problemas con muchos ministerios, problemas con todo el mundo. Y allá es donde terminan, derrotados, fracasados, destruidos, engañados. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios hace un llamado, Dios lo confirma. Díselo ahí a tu hermano que tienes a tu lado. Dile, esto es contigo. Cuando Dios hace un llamado, Dios lo confirma. ¿Y quién lo confirma? Pues la iglesia. La iglesia lo confirma. Y eso lo podemos ver en las escrituras, que está muy bien revelado. Cuando Dios llamó, Dios también confirmó. Ampliemos más este punto, vamos a ampliarlo más porque aquí hay cosas interesantes para aprender. El sumo sacerdote mencionado en este pasaje es un tipo no solo del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, sino también de su ministerio como profeta. Así es. Y a partir de allí, de Josué, a partir de allí, de ese tiempo en que Zacarías le profetiza a Josué, el sumo sacerdote, a partir de ese momento se da una transición. El liderazgo espiritual del pueblo pasaría de manos de los profetas a manos de los maestros, los rabinos, los sacerdotes, los escribas, como Esdras. Josué, por tanto, llega a ser un tipo del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio como profeta, de su ministerio como maestro. Josué, este sumo sacerdote, llega a ser un tipo profético del ministerio sacerdotal, profético y magisterial de nuestro amado Salvador, Jesús de Nazaret. La expresión 7 ojos es un código bíblico encubierto. 7 ojos tienen que ver con la plenitud de la visión. Los ojos en la Sagrada Escritura se relacionan con la letra Ayin, cuyo pictograma es un ojo abierto. La letra Ayin nos habla de visión espiritual, visión profética. Nuestro Señor es el arquetipo de todos los profetas. Amén. Por eso a él se le entregó la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y de su plenitud tomamos todos nosotros como actos de su gracia. En Jesús, el Hijo de Dios, habitó corporalmente la plenitud de la deidad. La plenitud está indicada por el número 7. El número 7 en las Escrituras es signo de la perfección divina. La plenitud que Jesús recibiría como profeta es plenitud de visión, plenitud de inspiración profética, plenitud para conocer los tiempos pasados, presentes y futuros.
Y esa plenitud la recibe Él en calidad de hombre. En calidad de hombre, porque Él en condición de Dios, ya Él conoce todas las cosas. Él es todopoderoso. Él es omnisciente. Él lo conoce todo, pero en su condición de Dios. Pero Jesús recibe esa plenitud, ese potencial, esa unción, eso en su condición de hombre. Siendo hombre, dependiendo plenamente de su comunión con el Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu y de poder. Y por eso es el más grande de todos los profetas. Es el arquetipo de todos los profetas. El espíritu de la profecía tiene que exaltar el nombre de Jesús de Nazaret. Un profeta tiene que exaltar el nombre de Jesús de Nazaret antes que su propio nombre. Continuamos. Segundo, Número 2. el divino profeta expiaría el pecado de la nación santa. Expiar, ¿qué es? Limpiar por medio de un sacrificio. Eso significa el verbo expiar. ¿Qué es la expiación? Es la limpieza de nuestros pecados por medio de un sacrificio. La Biblia nos enseña que Jesús de Nazaret entregó su vida en sacrificio en una cruz, derramando su sangre para hacer la propiciación, para hacer el sacrificio de expiación por nuestros pecados. ¿Cuántos creen eso? Pero tú no lo viste. Yo tampoco. Yo lo leo. La diferencia es en que yo lo leo y lo creo en mi corazón por la fe. ¿Lo crees tú? ¿Lo crees tú? Jesucristo es el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Y yo no tengo que verlo para creerlo. Yo lo creo en mi corazón porque Dios me ha dado fe para creerlo. La expresión quitaré el pecado en un día nos habla de la obra sacrificial del Mesías en su encarnación. Así es, Él se encarnó, se hizo hombre y se entregó en sacrificio en una cruz para expiar nuestros pecados, limpiarnos. El Señor Jesucristo cumplió esta profecía entregando su vida en sacrificio sobre un madero en medio de la fiesta de la Pascua. Amén. En medio de una festividad sagrada llamada la fiesta de la Pascua, Él se ofreció a Dios como el Cordero que moriría en sustitución por nosotros para limpiar con su sangre, hacer expiación con su sangre nuestros pecados. Eso lo sabemos, eso está registrado en la historia. Jesucristo murió en una cruz, derramó su sangre y por su sangre nosotros somos perdonados. Por su sangre nosotros somos lavados de toda culpa. Por su sangre tenemos la esperanza de la vida eterna. Por su sangre nosotros vamos a tomar un día, si es que partimos a la eternidad, vamos a tomar un cuerpo resucitado, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso, porque Él no solo murió, Él resucitó y nos sembró la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. ¡A su nombre! Así que si Él es la resurrección, si Él es la vida, si Él murió por nosotros para darnos esa esperanza, téngalo por seguro, mi hermano, que cualquier cosa que en tu vida esté muerta, Él tiene el poder por tu fe para resucitarlo. Se murió tu matrimonio, entrégaselo al Señor, Él lo puede resucitar. Se murió tus finanzas. Pastor, estoy más quebrado que un bulto de canela. Me persiguen, mi hermano, me persiguen todas las empresas del país. Y no para contratarme, para darme trabajo, sino porque es que les debo a todas.
Pastor, mira, es que yo tengo más culebras que la selva del Amazonas, mi hermano. Yo no puedo buscar a Dios. Si Dios me resuelve, entonces yo lo busco. Y yo tengo que decirle lo contrario. Tienes que buscar a Dios, y cuando tú lo busques de verdad, de corazón, Él puede resucitar todo lo que esté muerto en ti. Hasta las finanzas las puede resucitar. Tus finanzas las puede resucitar el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Se murió tus proyectos, tus propósitos se murieron. Él tiene el poder de resucitarlos. Se murió tu familia anda dispersa. Tu familia ya ni existe. De pronto existe, pastor, la casa, pero familia, hogar, ya yo no tengo. Se murió. Entrégale tu familia al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Y verás a ver cómo Él es capaz de resucitar todo lo que está muerto, incluyendo tu familia, tu hogar. Él lo puede hacer. Aquí tenemos testimonio de gente que llegó a los pies de Jesucristo y confió en el Señor Jesucristo, confió en su palabra, confió en su obra, y hoy pueden dar testimonio de que Jesucristo fue la respuesta a todos sus problemas. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esta obra expiatoria mesiánica es eficaz solo para los que creen. Solo para los que creen. ¿Cuántos son creyentes acá? Mire, ser creyente significa tener fe. Díselo ahí a tu hermano. Míralo a los ojos, dile: ser creyente significa tener fe. Bien, ahora míreme a mí. Esa fe tiene 4 significados. Esa fe que tú dices que tienes en Él tiene 4 significados. Debe tener 4 características. Número 1, el vocablo fe en hebreo es emuná. Emuná es la raíz de la expresión amén. 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 Emuná, traducido como fe. Pero fe es más que una creencia. Fe es más que una creencia. En segundo lugar, fe significa ser fiel. Fe significa ser fiel. Número 3, fe significa tener firmeza. O sea, yo no puedo hoy ser de las personas que creen en Dios hoy y mañana no, ya yo no creo en eso. Como alguien, por ejemplo, que empezó a llegar acá a la iglesia, hasta se bautizó y después de un tiempo se apartó, y por ahí lo vieron en la calle extraviado, todo desbaratado, desordenado. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no vas a la iglesia? Y lo que respondió fue esto: mándale a decir al pastor que es que ya yo me salí de eso. Yo me salí de eso. No entendió nunca lo que es tener fe, hermano. Porque mira, cuando tú tienes fe, tú tienes firmeza. Y tú, por tu perseverancia, puedes conquistar lo imposible. Por eso es que Jesús dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tú tienes que ser perseverante. No importa la prueba que venga, no importa la tribulación que venga, debes ser perseverante. Debes mantener firmeza. Tú no puedes ser de doble ánimo. Tú no puedes ser una persona voluble, una persona que depende de las circunstancias. Tú tienes que depender de la palabra de Dios, sus promesas. Firmeza. Y número 4, tú debes tener confianza. Fe significa tener confianza. Aunque yo no vea, yo creo. Y por eso Jesús fue que dijo:
que más bienaventurados son aquellos que no ven pero creen. Son más bienaventurados que aquellos que tienen que ver para creer. Al fin y al cabo, la fe no es por vista. La fe no es por tu vista, no es por lo que tú veas o por lo que tú sientas. No, la fe no es eso. La fe es confianza ciega. Confianza ciega. Yo confío en Dios ciegamente. Tú no me ves como estoy incluso. Y sigo confiando en Dios. Y ahora más que nunca, más que antes que podía ver. La fe no es por vista. La fe es por el oír. Oír la palabra de Dios. Pero tú tienes que creerle a Dios, creerle a su palabra. Eso es lo que es tener fe. Eso es lo que es tener fe. Entonces estamos diciendo aquí que la obra expiatoria de Cristo, su sacrificio en la cruz, es efectivo, es eficaz para aquellos que creen, para aquellos que tienen fe. ¿Cuántos tienen esa fe, hermanos? Aleluya. Continuamos. La salvación de Israel como nación se dará al final de la gran tribulación. Romanos 11, 26 y 27. Vamos a leer ese pasaje porque la obra de expiación de Cristo se hizo efectivo para los que creyeron en ese momento y para los que creen hoy. No importa si es un judío, no importa si es un gentil. Pero hay una promesa y hay un decreto de parte de Dios para la salvación de su pueblo, del pueblo de Israel. Ese decreto, esa promesa de salvación se va a dar en una fiesta que las escrituras llaman la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación para Israel. ¿Cuándo va a ser ese día? Aquí lo estamos diciendo que va a ser en los días de la gran tribulación. Entonces, ¿qué tiene que hacer un judío para salvarse hoy? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que creer igual que nosotros, un gentil. Tiene que creer igual. Si no crees en la obra del Mesías, en la obra expiatoria de Jesús de Nazaret, si no crees en la justicia que es por la fe, tú te vas para el infierno aunque seas judío. Pero si tú crees, serás salvo. No tendrás que esperar el día de Yom Kippur allá en la gran tribulación para ser salvo. Por eso estoy aquí hablando y estoy enviando este mensaje especialmente para ti si tú eres judío y me estás escuchando, me estás viendo. No es tu condición étnica, no es tu religión la que te va a conducir a la salvación. A la salvación no te va a conducir la práctica de las obras de la ley mosaica. A la salvación te va a conducir la obediencia y la fe en la obra expiatoria de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Tienes que confesarlo, tienes que arrepentirte de tus pecados y creer que Él es Adonai, Elohai, tu Dios y tu Señor. A su nombre. Escuchemos el pasaje del apóstol Pablo a los romanos. Romanos 11, 26 y 27. Dice así: y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Entonces, mira lo que dice el apóstol aquí: todo Israel será salvo. Está hablando de los tiempos finales de la gran tribulación. Pero ¿quiénes son los que han de ser salvos? ¿Todo Israel? No. Es un remanente, un grupo pequeño. Ese grupo tiene que creer que Jesús de Nazaret es el Mesías. Ese grupo tiene que creer, ese remanente tiene que creer que Jesús es Dios. Tiene que creer que Jesús es el libertador del pueblo de Israel, el rey, el Mesías. Tienen que creerlo. Y sus pecados tienen que ser perdonados cuando confiesen su fe en Yeshua. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo.
Eso es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando uno la oye, lo único que uno tiene que decir es amén. Lo dijo Dios y punto. Continuamos. Tercero, el divino profeta tendría pleno entendimiento. Pleno entendimiento. Esdras 7, 6, 10 y 12. Tomamos ahora el tipo de Esdras. Vamos a tomar a Esdras, veamos las características personales de este poderoso siervo de Dios. Esdras. En la tradición judía, a Esdras se le conoce como el segundo Moisés. El segundo Moisés. Tal fue la trascendencia de este hombre. Esdras. Mire lo que dice la Biblia que era Esdras. Esdras capítulo 7, verso 6. Este Esdras, quien era escriba versado en la ley de Moisés. ¿Era qué? Primero, ¿qué era Esdras? Un escriba. Dice, y era versado. Verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Un escriba que inquirió, estudió profundamente la palabra de Dios. Y no solo la estudió para aprenderla, sino que la enseñó al pueblo. La enseñó al pueblo. Esdras inició la transición en estos días de el espíritu profético que estaba en la persona de los profetas, y ahora iba a estar en cabeza de aquellos que eran levitas, sacerdotes, en el caso de él, escriba, maestro de la ley, porque alguien que enseña, su maestro. Eso era Esdras. ¿Qué más dice que era Esdras? Esdras nos dice la palabra de Dios que era sacerdote también. Era miembro de la tribu sacerdotal. No era cualquier cosa. Por eso es que tomamos a Esdras aquí como el tipo de los nuevos profetas de Dios. Este tipo se cumplió también en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino como profeta, vino como sacerdote, vino como rey. En su labor profética y sacerdotal, él enseñó la palabra de Dios al pueblo. Por eso a él le llamaron rabí. Y en Israel no se le decía rabí o rabino a cualquiera. No se le decía a cualquiera si realmente no había sido capacitado en una escuela rabínica. Jesús estudió con toda certeza las escrituras. Jesús se sometió a un proceso de progreso y desarrollo mental, físico, educativo, espiritual. Por eso a él, a la edad de 30 años, cuando comenzó su ministerio público, a él se le reconoció como rabí, se le reconoció como maestro, como pastor. Y es que escuchen con atención. La expresión rabí no es propiamente una palabra hebrea. La expresión rabí es un acróstico. Un acróstico se construye con las letras iniciales de una palabra o de varias palabras. Rabí se escribe con las letras Resh, Bet y Yod. Resh, Bet y Yod. Fue traducido la expresión como maestro, pero Jesús era más que un maestro. Si uno mira las iniciales, uno tiene que saber entonces cuáles son las palabras que se tomaron para construir el acróstico. Y las palabras que se tomaron fueron estas: Roé, Benei, Yisrael.
Roé, Benei, Yisrael. ¿Qué significan esas tres palabras? El pastor. Roé, el pastor. Benei, de los hijos, o los hijos. Yisrael es el nombre de la nación Israel. Entonces, ¿qué es lo que significa, además de maestro, el vocablo rabí en hebreo? ¿Qué es lo que significa? El pastor de los hijos de Israel. A su nombre. Aleluya. Dale ese aplauso a él porque él lo merece. Él es digno. Él cumplió plenamente su ministerio como sacerdote, como profeta, como maestro y como rey. Él es el pastor de los hijos de Israel. Él es tu pastor. Él es mi pastor. Jesús de Nazaret. Continuamos. El entendimiento que tenía el Señor Jesucristo de las Sagradas Escrituras era sobrenatural, porque Él las estudió y las encarnó. Yeshua es la Torah Haim, es decir, la palabra viva de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? En los círculos judeomesiánicos a Él se le reconoce como la Torah Haim, la Torah viviente, la palabra viva. El evangelista Juan, uno de sus apóstoles, escribió en su relato, Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice en el verso 14, y aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la Torah viviente, Él es la palabra viva, Él es el verbo vivo, el verbo encarnado, la memra del Eterno, la palabra viva. Jesús es la palabra viva. Por eso era que Él tenía un entendimiento de las escrituras, de la palabra. Es porque Él mismo la encarnó. Él mismo es la palabra. Él mismo es el verbo de Dios. ¡A su nombre! Continuamos. Cuarto, el divino profeta sería establecido para unificar al pueblo. Unificar al pueblo, es decir, contribuir a la unidad del pueblo. Profetas como Elías, Eliseo, Samuel y otros siempre sirvieron a este propósito, es decir, unificar al pueblo, unificar a la familia. Así es. Mira lo que se profetizó, por ejemplo, de Juan el Bautista. Según las escrituras, Juan el Bautista es el último de los profetas de la ley, de la dispensación de la ley. Y él sería el precursor de nuestro Señor, el Mesías. Él sería el precursor, el que abriría el paso para el ministerio de nuestro Señor, el Mesías. Y mira lo que dice la escritura acerca del ministerio profético de Juan el Bautista. Escucha, lo dijo Malaquías. Malaquías capítulo 4 versos 5 al 6. Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6. Esta profecía la dice el profeta Malaquías 400 años antes de Cristo, antes de que naciera. 400 años antes de que apareciera allá en los desiertos de Judea una voz que decía, clamando en el desierto: he aquí viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno que hará que el corazón de los hijos se vuelvan a los padres y de los padres a los hijos. Es decir, uno que proclamará la unidad de la familia. Escuchemos cómo dice el profeta. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Amén. Malaquías habla de un profeta que tendría el espíritu de Elías.
Recuerden que Elías fue llamado en las escrituras el profeta de fuego. Pero antes de cualquier obra portentosa, milagrosa que el profeta Elías hiciera, lo más significativo que hizo el profeta Elías fue que el profeta Elías unificó la fe del pueblo de Dios. ¿Cuándo hizo eso? ¿Se acuerdan ustedes de la competencia, el combate que tuvo con 950 profetas de Baal y de Acera allá en el Monte Carmelo? ¿Qué hizo él? Antes de que le dieran el turno a él, los falsos profetas de Baal, antes de que le dieran el turno a él, ¿qué hizo él? Él mandó a pedir agua y ¿qué más? Dice las escrituras que mandó a pedir una piedra por cada tribu de Israel. 12 piedras. E hizo un altar. Y sobre ese altar mandó a que derramaran agua y pusieran el sacrificio. Ese acto profético es un acto de restauración, de integración, de la unidad a la que Dios estaba llamando a su pueblo. Eso es lo más significativo. Así que cuando Malaquías habla de que vendría un profeta que anunciaría al Mesías y que tendría el espíritu de Elías, se está refiriendo a Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista, si usted lee Lucas capítulo 1, ahí se va a dar cuenta que cuando le profetizaron, cuando el ángel le profetizó a Zacarías, padre de Juan el Bautista, que iba a tener un hijo, el mensaje que le dio el ángel decía también que el mensaje, el pregón, la palabra, esa voz que clamaría en el desierto, haría que los padres volvieran su corazón hacia sus hijos y sus hijos volvieran el corazón hacia los padres. Es el mismo mensaje, un mensaje de unificación, un mensaje de restauración de la unidad familiar, la familia que conforman los pueblos. En este caso la familia de Israel estaban divididos, necesitaban unirse, porque es que la división no es de Dios. Cuando hay un pueblo que está dividido, una familia que está dividida, está llamada a ser desaparecida, a desaparecer. Pero cuando una familia, un pueblo, una nación se une, es difícil que sea vencida. Amén, hermanos. Es muy difícil. Es un llamado profético a la unidad, a la unificación, a la unificación. Ese mismo mensaje Jesús se los enseñó a sus discípulos. Cuando tú lees el Evangelio de Juan capítulo 17, tú te darás cuenta que una de las cosas que más clamó el Señor al Padre en oración intercesora era que el pueblo fuera uno, que fueran uno, así como Él era uno con su Padre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Continuamos. El mensaje de un profeta que divida a la iglesia o a la familia no es de origen divino. No es de origen divino, no es de Dios. Repitamos eso, mire, esto es importante. El mensaje de un profeta que divida a la iglesia o a la familia no es de origen divino. No es de origen divino, no viene de Dios. ¿De dónde vendrá entonces? Ese mensaje viene del infierno, ese mensaje viene del diablo, porque de las operaciones matemáticas, de las 4 operaciones matemáticas básicas, 2 son de Dios y 2 son del diablo. ¿Cuáles son las de Dios? La suma, la multiplicación. ¿Y las del diablo cuáles son? Restar y dividir. Entonces, cuando el mensaje de un profeta lo que hace es que divide mi familia, ese mensaje no es de Dios, rechácelo. Ese mensaje viene del diablo. El diablo es el que siembra divisiones. Continuamos. Concluimos. Todas estas virtudes reveladas en el divino profeta en realidad deben ser las virtudes que debe poseer todo aquel que es llamado a este ministerio sagrado. La iglesia de esta generación necesita con urgencia profetas con este perfil. Pidámosle al Señor
que Él siga constituyendo, preparando y enviando profetas a esta humanidad. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por su palabra y a pedir que el Señor levante profetas, que los prepare, que los unja, pero profetas con este perfil. Profetas con este perfil, que Él sea enviándolos, confirmándolos. Hoy más que nunca hay un espíritu de división, y no solamente en la familia, en las naciones, en el mundo y aún a veces en la iglesia del Señor. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo de esta generación no ha ganado al mundo para Cristo? ¿Sabes por qué? Porque está dividida. ¿Por qué hay naciones en caos, metidas en unas convulsiones terribles, una anarquía terrible? ¿Sabes por qué? Porque el núcleo de esas naciones, el núcleo de esas sociedades que son las familias, están divididas. Están divididas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque has sembrado esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, para que así, Señor, como tú llamaste a estos siervos de Dios para que fueran los portavoces a tu pueblo, así hoy tú sigas llamando hombres con un corazón con este perfil. Necesitamos, Señor, escuchar la voz profética en este tiempo, la voz que viene de ti, en siervos a los que tú has llamado, a los que tú has preparado y a los que has enviado. Sigue constituyendo profetas para tu pueblo y para las naciones en esta generación. Y ayúdanos, Señor, a mantener este espíritu de unidad en medio de nuestras iglesias, en medio de nuestras generaciones y en medio de nuestras familias. Gracias, Señor, por enseñarnos que la victoria la conseguimos cuando somos uno, alcanzamos esa unidad contigo. Yo voy a hacerle llamado a aquellas personas que hoy quieren entregar su vida a Jesucristo y comenzar a ser uno con el Señor, a constituir una unidad con el Señor, uno con el Señor. Si usted quiere entregarle la dirección de su vida, de su familia, de su casa, de su hogar, de su ministerio al Señor, diga conmigo: Señor Jesús. Dígalo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra, creo que tu palabra es verdad. Gracias por la fe que has impartido en mi corazón por medio de tu palabra. Señor, ahora te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Te entrego la dirección de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi hogar. Te entrego la dirección de mi ministerio. Te la entrego a ti, Señor. Y te pido, Señor, que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Guíame, guíame. Sé, Señor, lo sé. Dígalo: yo lo sé, Señor, que el que se une contigo es un solo espíritu. Recíbeme, Señor, como uno de tus hijos en tu reino. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a perseverar. Quiero perseverar hasta el fin, Señor. Dame de tus fuerzas. Fortaléceme con tu fuerza para ser fiel, Señor. Te lo pido en esta hora, Señor, y te doy las gracias. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que eres el Salvador del mundo. Creo que tú vendrás por segunda vez a esta tierra. Yo te espero, Señor, de todo corazón. Te espero, Señor. Ven pronto, Señor Jesús.
Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.